Manifestar mi sincero agradecimiento al Instituto por la invitación que me ha transmitido para participar en este entrañable acto. Créanme que es un placer académico y una verdadera satisfacción compartir esta tarde con ustedes. Además, para hacerlo, pues digo, en uno de los actos más bonitos en el mundo académico y compartiéndolo además con colegas tan prestigiosos, como ya se ha dicho, por visualizarlo claramente, como el embajador Bassols, que por cierto a los profesores nos produce siempre mucha envidia porque es imposible superar sus valoraciones por parte de los alumnos por mucho que nos empeñemos año tras año. Envidia que no sé si es sana, pero que desde luego es competitiva. Y creo que además es un momento particularmente apasionante el que vivimos en estos momentos, la víspera del Consejo Europeo de mañana y, como decía el señor Marcelino, en un momento en el que el tablero internacional se está moviendo de manera drástica y esto obliga a, entre otras cosas, pues analizar cuál va a ser el papel de la Unión Europea. Y comenzaré, si me lo permiten, por hacer una confesión, ya que se ha hecho referencia al título. Pues la verdad es que el título inicial, que ya lo tenía puesto, ya tenía preparada la conferencia, era otro, era la Unión Europea en el periodo del Brexit, dos puntos, incertidumbres y crisis. Pero la verdad es que el día que me llamó ya Belén para cerrar el título lo cambié radicalmente porque lo había comentado en casa, incluso con algún alumno de confianza, y me decía, hombre, pero ese título suena a viejuno, transmite pesimismo, es tópico, está en todos los sitios y ya vale de Brexit porque de una forma u otra vamos a salir de ello y la Unión Europea pues es mucho más. Y la verdad es que tengo que agradecerlo porque creo que es mejor, sí, la Unión Europea pide la palabra en la nueva escena internacional. No sé si es más un deseo que una realidad, pero yo creo que efectivamente nos encontramos en un contexto en el que la Unión Europea se va a ver obligada a tomar la palabra, se va a ver obligada a accionar. La bicicleta en estos momentos necesita pedaleo. Todos sabemos que tenemos un repecho muy importante frente a nosotros en el cual ya no va a bastar la inercia que traemos hasta ahora. Y además creo, y lo creo sinceramente, y espero que no sea convencimiento solo académico, que el mundo también mira a Europa. Creo que a veces somos más críticos que nosotros de lo que lo son fuera, porque tenemos todavía valores y tenemos todavía elementos que podemos explotarlos. Y como les decía, creo que sin duda ninguna el tablero internacional está cambiando. Lo saben todos ustedes y más los alumnos del máster de Relaciones Internacionales, pero si tuviéramos que coger los elementos fundamentales, yo creo que hay un trasvase de poder sin precedentes, imperceptible, pero rapidísimo, de Occidente, si ustedes quieren, de Europa y Estados Unidos hacia Oriente, visualizado en China, pero también en otros agentes como la India, que esto afecta geográficamente, pero es que a la vez vivimos un movimiento que al menos desde mi punto de vista más jurídico es casi tan importante como el anterior, de transformación de los actores de la sociedad internacional. Ya no son solo los estados y las organizaciones internacionales, incluida la Unión Europea, las que tienen un papel básico, sino que sin darnos cuenta están emergiendo unos actores, están emergiendo unas empresas, unos conglomerados empresariales transnacionales que recuerden que algunos de ellos tienen un Producto Interior Bruto superior a casi la mitad de los estados de la comunidad internacional y una capacidad de actuación también muy notable. Y además, pues hay un cambio de posición en las potencias, que lo visualizamos en Estados Unidos, aunque lo hagamos de manera probablemente un poco simplista, pero que a la postre, con este inquilino de la Casa Blanca o cualquier otro, hay un fenómeno claro de pérdida de interés de Estados Unidos por Europa y, sin duda ninguna, un alejamiento de nuestros intereses con amenazas a las cuales la réplica probablemente ya no sea tan común como en el pasado. Lo propio ocurre con Rusia, con un deseo de recuperar un papel protagonista con métodos poco ortodoxos, donde precisamente el papel de la Unión Europea puede ser básico, preservando, por supuesto, su capacidad de defensa y el de China que todos conocemos. Pero además también hay transformaciones profundas en el seno de la Unión Europea, con una heterogeneidad de intereses, con una desorientación, con una pérdida de valor del ideal europeo entre buena parte de su población, que desde luego es más que trascendental. Por tanto, en el esquema, les he dado por escrito el esquema por si alguien desconecta en alguno de sus apartados, y en ese esquema, digo, le recojo los aspectos fundamentales que voy a tratar, que van a ser, en primer lugar, un primer elemento que me parece imprescindible, que es respirar hondo para tomar fuerzas en esa bicicleta, en el repecho que tenemos por delante, mirándonos al espejo, mirándonos los 70 años de proceso de integración europea para hacer un balance adecuado, no solamente para mirarnos al espejo, como a veces hacemos los hombres a cierta edad, qué guapo estoy, qué bien estoy, sino sobre todo para sacar conclusiones de los errores cometidos en los 70 años de integración y poderlos afrontar de manera adecuada en el futuro. Ahí trataré de ser breve y
A partir de ahí, pues voy a escoger 6 elementos en los cuales creo que son ámbitos que justifican, que dan razones suficientes para respaldar esa necesidad de que la Unión Europea adopte las medidas de reforma internas necesarias para tomar la palabra activamente en la comunidad internacional y tener un posicionamiento claro y, además, un perfil pertinente. Esos temas, no se preocupe, seré muy sucinto en cada uno de ellos, creo se podrían escoger otros, pero creo que se pueden ceñir a el multilateralismo internacional en sus diversas perspectivas o vertientes, la consolidación de la zona euro como una de las 3 zonas o áreas monetarias internacionales básicas, el tema de la seguridad internacional, el tema de la inmigración, no podía ser de otra manera a la vista de la agenda que tenemos para los próximos 2 días en el Consejo Europeo, y después también los retos de la nueva sociedad, de la globalización del conocimiento. Y finalizaré con un último elemento que, no por último, y en este foro me parece que además lo valorarán adecuadamente, es menos importante, que es que hagamos lo que hagamos, la Unión Europea debe preservar los valores esenciales que han sido el motor de su integración, porque esto es básicamente lo que nos identifica. Y si lo digo, no es digamos, como recurso retórico, sino porque sinceramente creo que de los 6 elementos a los que he citado, este me parece que es el que mayor riesgo corre en el futuro de la Unión Europea, o al menos en el futuro inmediato de esta Unión Europea. Primero de los elementos, decía, mirarnos ante el espejo, Europa ante el espejo para sacar conclusiones. Bueno, en este aspecto, por poco breve que sea la mirada, si esta mirada la hacemos hacia el pasado, yo creo que es de honor decir que desde luego hay muchos éxitos y muy pocos borrones. Y da igual la perspectiva que se tome, y da igual también los elementos críticos que después se quieran subrayar. Desde un punto de vista histórico, la Unión Europea ha logrado traer al continente europeo el mayor periodo de paz y de estabilidad política, habiéndose convertido la Unión Europea en la mejor vacuna, el mejor antídoto contra las guerras que tradicionalmente han asolado nuestro continente, elemento de reconciliación franco-alemana transmitida al resto del continente, que por sí yo creo que ya tiene valor más que suficiente. Desde el punto de vista político, la Unión Europea ha sido para los estados que salíamos de las dictaduras espejo y imán de democracia, de Estado de Derecho, de protección de derechos fundamentales, con una vis expansiva respecto a todos los estados que se iban incorporando. Desde el punto de vista jurídico hemos hecho la construcción de un nuevo espacio jurídico fundamentado en el principio del Estado de Derecho y en un ordenamiento jurídico propio, que es el peculiar ordenamiento de la Unión Europea, con unos caracteres que son estudiados en todas las universidades del mundo como elementos a seguir en otras organizaciones internacionales, incluido el diálogo judicial que tenemos que entablar y que se entabla entre los agentes constitucionales de los estados, los tribunales constitucionales de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde el punto de vista económico, por muy dramáticas que han sido las consecuencias de la última crisis económica, el proceso de integración europea ha traído a nuestro continente bienestar económico, ha multiplicado la renta per cápita por 5. El trasvase de los fondos estructurales que se ha dado de las zonas ricas a las zonas pobres, y España ha sido destinatario neto de esos fondos, no ha tenido parangón en la historia de la humanidad. E incluso desde el punto de vista de relaciones internacionales, la Unión Europea tiene una forma de hacer las relaciones internacionales, a veces criticada como ese poder suave o como esa potencia normativa, que sin embargo ha dado ejemplo y ha demostrado ser eficaz a la hora de conseguir los objetivos y la defensa de los intereses propios a través del modelo propio de la Unión Europea. Creo que, por tanto, un balance de lo más positivo, decirnos qué guapos estamos, efectivamente, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro proceso de integración, pero también, digo, ha habido algunos borrones de los que hay que sacar conclusiones. Creo que desde el punto de vista histórico tenemos pocos en esa paz, aunque ha habido algún pequeño problema fuera de nuestras fronteras, pero desde el punto de vista político no hemos logrado conseguir opiniones públicas europeas, no hemos conseguido una verdadera sociedad civil europea con la fragmentación que ello supone y las dificultades para avanzar en el proceso de integración. En el punto de vista jurídico, pues qué duda cabe que hemos tenido una cierta hipocresía, hemos funcionado muy bien hacia adentro, pero aplicando criterios probablemente no siempre iguales hacia afuera. En el punto de vista económico, hemos logrado el bienestar al que hacíamos mención, hemos conseguido que con el 7% de la población tengamos el 20% de la riqueza de la comunidad internacional. Pero claro, quizás, y creo que eso es probablemente el principal borrón de este proceso de integración, quizás nos hemos olvidado de la dimensión social, quizás
la forma de afrontar el reto de la globalización se ha hecho con unas consecuencias que han producido, por una parte, un cierto desequilibrio regional, por mucho que he hablado de la mayor transferencia de renta de ricos a pobres, en estos momentos entre la renta per cápita de la región de Londres, de 60.342 euros per cápita, y la región más pobre de Polonia, 7.221, hay un diferencial que en lugar de disminuir va creciendo. Y qué duda cabe también que la forma de afrontar la crisis económica pues probablemente ha tenido y ha dejado unas heridas y unas brechas en buena parte de nuestra población, que es lógico que tenga también consecuencias en esa identificación de la Unión Europea como parte de nuestros males. De ahí que en este momento presente pues tengamos, sin duda ninguna, lo decía Marcelino, una cierta desorientación. Tenemos el Brexit, tenemos las consecuencias de la crisis, que aunque hayamos salido de ellas, todavía la forma de afrontar la siguiente pues probablemente no esté plenamente resuelta, y tenemos toda una serie de elementos en nuestra agenda, incluida la reforma de las instituciones para hacer más, yo no diría más democrático, porque me parece una falacia lo del déficit democrático en la Unión Europea, como Inenarity ha demostrado en un libro no fácil de leer, pero desde luego bien ilustrativo. Probablemente lo que hay es una falta de transparencia en las instituciones o en el modo de actuar de las instituciones, pero en todo caso una necesidad probable de su reforma. Bien. Y si miramos al futuro, pues de luego vamos a ver los retos a los que nos vamos a enfrentar y dentro de ellos los 6 elementos a los que he dicho que iba a hacer mención. Y empezaré por el primero de ellos, el multilateralismo internacional. Yo creo que la crisis que vive el multilateralismo internacional es anterior a la llegada de Trump a la presidencia, aunque probablemente la haya agudizado de manera clara. No sé si tiene razón alguno de nuestros mejores comentaristas cuando dice que Trump ha logrado superar todas las plusmarcas en cuanto a demolición de las instituciones del orden internacional vigentes de 1945 en apenas 7 semanas. Y es uno de nuestros mejores comentaristas, o como nuestro presidente del Consejo Europeo, que con amigos como Trump no hace falta enemigos. Desde luego yo creo que sí que es cierto que Trump, simbolizado con ese estilo un tanto peculiar, pero que en el fondo, en buena parte, era digamos, un proceso que ya se vislumbraba, es una amenaza clásica, es una amenaza clara, a todos los instrumentos de multilateralismo clásico que hemos estudiado, al multilateralismo político encarnado en Naciones Unidas, más allá de los ataques y comentarios, que es mejor obviarlos a través de su Twitter, de lo que opina sobre Naciones Unidas, el mero hecho de abandonar el Consejo de Derechos Humanos o la UNESCO y amenazar de abandonar algunos otros órganos de la misma, creo que es buen símbolo del mismo. Del multilateralismo comercial, que voy aquí a decir delante de expertos que están en esta misma sala. El desplante a la reunión del G7 en Quebec puede ser anecdótico. El desvincularse del acuerdo transatlántico o enterrar el acuerdo del NAFTA con Canadá o México podría ser también algo meramente transitorio si se renegocia de una determinada forma. Pero, desde luego, la amenaza de guerra comercial de la que se jacta en algunas de sus decisiones, creo que también pone en tela de juicio el funcionamiento ordinario de instituciones clave, como en este caso va a ser la Organización Mundial del Comercio. O el multilateralismo defensivo. Más allá de los intereses estratégicos cambiantes de Estados Unidos, la mera afirmación de desvincularse, que no sé si es retórica o real, del artículo 5 del Tratado de la OTAN, es decir, del compromiso de defensa colectiva que nos atacan a cualquiera de nosotros, todos tenemos la obligación de defendernos, es un ataque central a la estructura básica del sistema de defensa colectiva del que nos hemos dotado en Occidente. De todos, casi el que más me duele, quizás sea mis 6 años en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la ofensa al multilateralismo diplomático, si se puede decir. Lo simbolizamos en la decisión de trasladar la capital de la embajada a Jerusalén, que es mucho más que anecdótica, pero se manifiesta en la posición en diversas conferencias internacionales en ciernes en el marco de Naciones Unidas. Luego, por tanto, creo que toda una serie de amenazas al multilateralismo internacional que supone una transformación básica de la comunidad internacional tal y como la hemos concebido tras la Segunda Guerra Mundial. Y decía, amenazas, ¿por qué? Bueno, la amenaza comercial me parece que es evidente. Yo no sé si es prematuro hablar de guerra, probablemente lo sea, y las guerras desde luego se saben cómo empiezan pero nunca acaban, decía en el índice, desde luego por la imposición real de 3.600 millones de dólares al acero y al aluminio chino probablemente no sea motivo suficiente para hablar de guerra. Pero la plasmación actual del incremento de gravamen sobre el 10% de 1/3 de todas las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, que ascienden a 600.000 millones de euros y se gravarían 200.000 de ellos, creo que eso es una dimensión ya más que suficiente. Y tras el periodo, además,
que finalizó el 1 de junio, la plasmación, que afecta también, y no solo a aceituna negra, por mucho que a nosotros sea el más relevante, a la Unión Europea, es una amenaza muy cierta que merece una reacción de la Unión Europea. Y he dicho que de lo que iba a hablar es que la Unión Europea pide la palabra en la comunidad internacional. Pues frente a esta amenaza en el comercio internacional, ¿cuál es la respuesta que debe dar la Unión Europea? Bueno, pues cada Estado podrá proponer la suya y la Comisión lo hará probablemente en su momento, que por cierto es la que tiene competencia exclusiva en materia de política comercial. Pero creo que la única solución es utilizar los mecanismos de arbitraje y de paneles de la Organización Mundial del Comercio, porque para eso nos hemos dotado, y es evidente que la razón jurídica, si nos mantenemos como hasta ahora, nos asistiría, y el paquete de contramedidas que también permite esa misma acción, porque está claro que el artículo 21 de la OMC, la activación de esos aranceles por motivos de seguridad nacional, no pasa el tamiz más elemental de compatibilidad con esas reglas de la Organización Mundial del Comercio. Creo que un segundo ámbito importante es el del cambio climático. El cambio climático, la desvinculación de Estados Unidos del Acuerdo de París, que ya de por sí era bastante tenue en sus obligaciones, pone también sobre la mesa de la Unión Europea la reacción a seguir. La contaminación no conoce de fronteras. Luego, por tanto, la desvinculación de la principal potencia, o una de las dos potencias más contaminantes del mundo, tiene consecuencias drásticas, pero lejos, aunque tenga a corto plazo alguna consecuencia económica negativa, lejos, digo, de seguir ese mismo camino, creo que la Unión Europea tiene que seguir siendo la abanderada de la defensa de esa lucha contra el cambio climático, en primer lugar porque es una cuestión de principios y en segundo lugar porque, como ha demostrado la Comisión en un reciente documento sobre la perspectiva nuestra de la energía en el periodo hasta el 2030, la lucha contra el cambio climático puede también ser rentable si se plantea en términos adecuados. Voy a hacer alguna referencia a la seguridad colectiva internacional, pero volveré sobre ella para limitarla únicamente a la Unión Europea. Otro elemento, el segundo de los elementos básicos a los que hacía mención, es la consideración o la consolidación, si se quiere, de la zona euro. Creo que es imprescindible consolidar aquello que no se hizo en Maastricht. No es momento de lamentos de decir por qué la Unión Económica y Monetaria no se diseñó de manera óptima en Maastricht, porque probablemente no se hizo porque no se podía. Pero lo que está claro es que la crisis económica de 2008 a 2016 ha puesto de manifiesto las carencias claras y las deficiencias de esa zona euro. Lo hemos ido remedando como hemos podido, con el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, con el MEDE, que ya tiene una consideración, con 500.000 millones, creo que bastante relevante, y con los diferentes paquetes de medidas con o sin competencia suficiente en la Unión Europea de manera puntual. Pero el olvido, como decía, ha sido de la dimensión social. Bajo mi punto de vista, no puede ser una Unión Económica y Monetaria que, frente a una reacción de crisis, el Banco Central Europeo se fundamente única y exclusivamente en la mayor ortodoxia monetaria. Igual que ocurre en otras zonas, como puede ser la de Estados Unidos, tiene que haber elementos de dimensión social que la complemente en esas situaciones de crisis. Y, por tanto, creo que las medidas que se deberían adoptar, es evidente que no se pueden hacer todas mañana, aunque estén en la agenda del Consejo Europeo, pues tienen tres vertientes clásicas y clave. Yo creo que la primera, la dimensión monetaria. Si tenemos hoy al presidente del Eurogrupo, que en un periódico español, él mismo dice, Mario Centeno, reconoce que nuestra unión monetaria es una labor claramente inacabada, pues esa dimensión monetaria tendrá que acabarse. Y, aunque él ya no lo diga tan claramente, pues los instrumentos parece bien evidentes cuáles son. Habrá que convertir el mecanismo europeo de estabilidad en un verdadero instrumento, fondo comunitario para la resolución, un instrumento eficaz para la resolución de las crisis bancarias. Habrá que crear un seguro o un fondo común de garantía de depósitos más eficaz. Habrá que completar el paquete bancario y habrá que probablemente adoptar medidas de gobernanza también en esa misma zona. Habrá que adoptar igualmente no solamente medidas monetarias, sino también medidas presupuestarias. El presupuesto propio de la zona euro parece una evidencia que todos reconocen, aunque después haya problemas para articularlo. Pero habrá que reforzar también, supongo, el presupuesto de la Unión Europea. Acabamos de conocer las perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 21 y 27 y 1.135.000 millones de euros suena mucho. Pero claro, eso es el 1,1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, cuando la media en todos los estados de nuestro entorno es alrededor del 40% de ese PIB por las administraciones públicas. Luego, por tanto, sin un presupuesto de la Unión efectivo, es muy difícil, digo, el afrontar los retos y las políticas que se demandan a la Unión Europea. Y, desde luego, en la zona euro es
inadmisible. De ahí que efectivamente haya que articularlo de una manera en un plazo inmediato. Y por último, y en esto creo que también estaremos todos de acuerdo, junto a la dimensión monetaria de la zona euro y la dimensión presupuestaria, está la dimensión fiscal, que no hace falta ser experto para decir que sin una armonización fiscal no puede haber una unión económica y monetaria óptima. No hace falta la armonización fiscal de todos los impuestos, no hace falta una unificación fiscal. España es buen ejemplo de ello, pero desde luego sin una armonización mayor de impuestos como el impuesto a sociedades o el gravamen de algunos determinados ámbitos, no sé si el de los gigantes económicos o algún otro, pues probablemente siga manca esa unión económica y monetaria. Y aquí sí que subrayo, lo pongo en la dimensión fiscal, por no dar una dimensión propia, que es de nuevo el elemento social, el elemento de la solidaridad como ingrediente imprescindible de esa unión económica y monetaria, porque ha sido siempre una seña de identidad europea. De ahí que la propuesta planteada por algunos de un fondo de desempleo, tanto para los más jóvenes como para los mayores, puede ser una propuesta que me parece bastante razonable. Siguiente elemento, la construcción de una seguridad europea propia. Por tanto, además de preservar el multilateralismo internacional con la labor de la Unión, además de reformar la Unión Económica y Monetaria para que podamos ser una de las 3 áreas monetarias estables dentro de la comunidad internacional, creo que el tema de la seguridad es un aspecto clave en estos momentos en la Unión Europea, aunque no sea quizás de los que más fácil sea vender. El aviso de Trump, que en el fondo es anterior también a Trump, aunque él lo visualice con muy poca elegancia y con unas palabras muy poco propias, es evidente que Estados Unidos ha perdido interés por Europa también en el aspecto defensivo, y es además también probablemente cierto que el interés que muestra Estados Unidos frente a Rusia sea diferente del que tenemos los europeos. Estados Unidos muestra una cierta voluntad de distensión por motivos obvios con Rusia, mientras que nosotros lo tenemos justo a nuestra puerta y produce una cierta contradicción en esa forma de afrontar las relaciones, sino que se lo pregunten a los países bálticos o a la Europa del Este. En todo caso, por tanto, en materia defensiva, porque es obligatorio, porque es el devenir de la comunidad internacional en estos momentos, el dotarse de la Unión Europea de una política defensiva propia mucho más ambiciosa que la actual, creo que es algo más que una aspiración. Como en todo, el problema es cómo hacerlo. Yo creo que el camino está bastante señalado, y el camino está señalado de manera, yo creo que bastante bien diagnosticada. Tenemos una estrategia global de política exterior y seguridad desde 2016, en la cual, con todas las críticas que le podamos hacer, pero diagnostica perfectamente el concepto de autonomía estratégica y lo que hay que hacer para conseguirlo. Tenemos además, desde diciembre de 2017, ya sé que con 7 años de retraso en el mejor de los casos, la plasmación de los artículos 42 y 46 del Tratado de la Unión Europea con esa cooperación estructurada permanente, que suena muy técnico, pero es una cooperación reforzada. Aquel grupo de Estados que quiera avanzar, el grupo de Estados de la Unión Europea, que quiera avanzar de manera más intensa en la defensa, lo puede hacer, y los que no, pues pueden quedar fuera. Y lo acabamos de aprobar, y la verdad es que se han quedado solo fuera Reino Unido, que era bastante previsible, Malta y Dinamarca. Y además hemos articulado dentro un sistema flexible. Se acaban de aprobar los 17 proyectos que van a integrar esa cooperación estructural en materia de defensa, y cada Estado puede escoger en cuáles quiere participar de acuerdo a sus intereses y a sus posibilidades. España, hemos conocido hace 5 o 6 semanas que vamos a participar en 12 de esos 17, con lo cual vamos a ser uno de los 4 Estados claves o centrales en esa materia. Y además, creo que también es importante que por primera vez esto se ve plasmado en el presupuesto, porque la verdad es que sin presupuesto económico es difícil sacar adelante estas políticas defensivas. Y la Comisión, muy criticada, por cierto, y mi opinión personal, no entiendo por qué, porque me parece que es un proyecto ambicioso y necesario, en las perspectivas financieras del 2021 a 2027, crea un fondo de defensa dotado de 13.000 euros. 13.000 millones de euros. Hasta esos momentos el montante global de todas las perspectivas financieras anteriores del Fondo de Defensa eran 600 millones de euros. Además de esos 13.000 millones de euros, 4.100 van destinados a investigación, que creo que es un aspecto básico en esa materia, y 8.900 al desarrollo de capacidades. Y creo además, si se me permite la opinión valorativa, que España ha escogido muy bien su participación, porque participar en formación, en el desarrollo de capacidades, en despliegues operativos y en las respuestas inmediatas de crisis, creo que concuerda muy bien con nuestras capacidades y nos coloca además en una situación bastante interesante a la hora de acceder a esos fondos, incluidas, por cierto, las universidades.
Estamos ciertamente aún lejos del compromiso que nos hemos dado nosotros mismos en Gales del 2% del PIB, aún queda mucho camino que recorrer, pero como también un buen comentarista y analista en esta materia, probablemente el mejor en nuestro país, respecto al presupuesto siempre dice que menos gastar más y más gastar mejor. Y quizás en defensa mejor que en ningún sitio se pueden evitar duplicidades y se pueden concentrar esfuerzos no en personal, como lo hemos hecho en el pasado, sino en inversiones y capacidades, incluida la investigación. Pero sobre todo, creo que el reto es integrar la política de defensa dentro de la acción exterior de la Unión Europea, para hacer un todo y más eficaz dentro de esa posible actuación, unida a la comercial y monetaria, a la política, a la del asilo e inmigración y a la de la protección de los derechos fundamentales. Junto a estos 4 elementos, el siguiente que quería tratar, que seguro que todos pueden tener en mente, una vez visto el multilateralismo internacional, una vez visto la dimensión monetaria, una vez vista la dimensión de la defensa, es, como no, el tema estrella de todos los medios de comunicación y que tenemos todos en mente de los últimos meses o años, que es el reto de la inmigración. Y creo que en este reto también la Unión Europea puede tener palabra propia, puede tomar la palabra en la comunidad internacional si hace bien las cosas un poquito mejor quizás de lo que lo hemos hecho en el pasado. El punto de arranque, al menos desde mi punto de vista, es que en primer lugar, sobra decirlo, pero quizás hay que recordarlo a la vista de lo que se lee o se escucha en algunos Estados miembros de la Unión, y es que la inmigración es un fenómeno global, no es un fenómeno que afecta a Europa, ni siquiera afecta a Europa más que al resto de la comunidad internacional. Si vamos al último anuario de la Organización Internacional de Migraciones y efectivamente constatamos el crecimiento imparable, en los últimos 15 años ha habido un crecimiento del 45% de la inmigración y estamos hablando ya de un volumen de 250 millones de personas en inmigración, pero fíjense, como digo, no solo afecta a Europa. De hecho, a Europa le afecta de manera menos intensa que a otros continentes y podemos visualizarlo claramente. Si nos comparamos, qué sé yo, con Jordania, que tiene 600.000 sirios refugiados en sus campamentos y dando protección conforme a la Convención de Ginebra, si hacemos una proyección respecto a los 46,7 millones de habitantes que tiene España, nos correspondería, no los 12.000 de tasa acumulada, sino 4,2 millones, y tendríamos exactamente la misma tasa de cobertura en materia de refugio que tiene en estos momentos Jordania. Por tanto, es un fenómeno global que tampoco debemos, y por cierto, con una economía bastante más deficiente que la nuestra. Fenómeno global, no solo afecta a Europa y no conviene exagerarlo, pero sin duda un fenómeno serio, una cuestión que es imparable y que además no me gusta calificarlo de problema, aunque lo sea, pero que desde luego sí que es preocupante. Y es preocupante en nuestro territorio, pues por muy diferentes razones o peculiaridades que tenemos. En primer lugar, hombre, si la renta entre el Mediterráneo Norte y el Mediterráneo Sur es 11 veces superior en el Mediterráneo Norte que en el Mediterráneo Sur, si tenemos en la Unión Europea 40.000 euros per cápita y en el Mediterráneo Sur 3.500, pues es lógico que haya un cierto elemento de imán. Si tenemos estados fallidos o en guerra, como Libia, como Siria o como parte del Sahel, si tenemos una explosión demográfica preocupante. La semana pasada ha salido el informe dossier de La Vanguardia dedicado monográficamente a la cuestión demográfica. Les sugeriría que lo leyeran porque verdaderamente, especialmente referido a las puertas de nuestro continente y también a algunas zonas de Asia, es verdaderamente alarmante. Y por último, algo que es anecdótico pero que no es secundario, que es la comunicación desde el hogar de todas las personas en el mundo entero. Desde el último hogar africano se tiene acceso por televisión o por móvil al apacible modo de vida europeo. Luego, por tanto, es muy difícil poner puertas a un fenómeno como el de la inmigración que ha venido para quedarse. Y creo que hay muchas soluciones posibles, pero la peor de todas es la política del avestruz. Creo que hacer remendos o tratar de hacer como si no fuera un problema y no fuera con nosotros y fuera a desaparecer con medidas simples, los problemas complejos nunca se resuelven con medidas simples, es querer no ver la realidad, es no querer ver la realidad. Podemos construir vallas más altas, podemos hacer fosos más profundos, podemos endurecer nuestras legislaciones, podemos dotarnos de elementos populistas y xenófobos para ganar elecciones, pero eso está claro que no va a solucionar el problema de la inmigración. Las soluciones, como digo, si en los anteriores elementos sí tenía una opinión más clara, en este desde luego no la tengo. Aunque desde luego sí que, en mi opinión personal, que es de lo que se trata, sí que daría algunas pautas. Y en mi opinión personal digo, hay que buscar una solución común en la Unión Europea. Pero creo que a renglón seguido hay que decir que no cualquier solución común es satisfactoria. Y no lo es porque creo que efectivamente tiene que ser
una solución común, por tanto, en el marco de la Unión Europea, y no unilateral por parte de los Estados, porque si tenemos un espacio sin fronteras e intereses, es imposible mantener ese espacio sin fronteras e intereses sin tener una política común en materia de inmigración y el asilo. Y si no la tenemos, no es porque la Unión Europea no quiera, porque tiene atribución de competencia suficiente, sino porque no ha habido voluntad o capacidad o deseo de hacerlo. Pero, como digo, además de común, debe ser global e integral. No se puede buscar solo una solución a la inmigración, porque creo que eso es absolutamente imposible. Es cierto que se pueden adoptar y se deben adoptar medidas que han funcionado bien, las medidas de control, el refuerzo de Frontex, el acuerdo con Turquía, muy problemático, pero en todo caso ha sido efectivo. Pero desde luego lo que no ha funcionado es ni el plan de acción de La Valeta, ni el nuevo marco de asociación sobre la migración, ni el fondo fiduciario que se creó en su momento. Y no ha funcionado porque simplemente se ha creado, pero no se han adoptado los mecanismos para su implementación, aunque no me guste mucho esa palabra. Es decir, que os inserta el tema de la solución a la inmigración en un contexto global, en el marco de la política comercial de la Unión Europea, buscando mecanismos en algunos casos más justos en los intercambios comerciales, en la política de cooperación al desarrollo, incluso en la política de defensiva o la política de seguridad más que en la política de defensa, o desde luego no abordando las causas de las guerras, de las hambrunas en los lugares de origen, va a ser muy difícil solucionar esta cuestión. Y desde luego las cuestiones tienen que ser, la forma de abordarlo tiene que ser imaginativas, porque los instrumentos tradicionales no han dado el resultado adecuado. Pero luego, por muy imaginativas que esas soluciones sean, creo que el límite infranqueable es el respeto al derecho internacional y el respeto a los valores, al menos los valores que han sido fundamentales en el proceso de integración europea. Debería sobrar decirlo, pero más allá de las technicalities que hagamos en la puesta en marcha de estos mecanismos, hombre, recordar a estas alturas que hay que cumplir la Convención de Ginebra es casi elemental, pero es que hay que cumplir la Convención de Ginebra en materia de refugio, que es flagrantemente violada con una frecuencia creciente también en nuestro territorio. Decir que hay que cumplir con las normas del derecho internacional consuetudinario sobre derecho del mar y los náufragos, pues en este foro pues debería ser también innecesario. Pero la verdad es que hay violaciones crecientes en el Mediterráneo. Decir que hay que cumplir las obligaciones de la Convención de los Derechos del Niño respecto a los menores y entrar en la discusión de cuál es la edad en la cual se marca el umbral, pues también parece elemental. Y que nos tenga que recordar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con una intensidad creciente cuál es el umbral mínimo de cumplimiento de los derechos fundamentales del convenio, incluido el artículo 3 de tratos inhumanos o degradantes, pues creo que también es un umbral mínimo que debemos preservar de manera clara. Luego, por tanto, frente al riesgo de manipulación que lo estamos viendo en bastantes Estados miembros de la Unión Europea, creo que se debe imponer un estudio analítico serio, combinado, global, imaginativo, pero desde luego, al menos de mi punto de vista, con la defensa de esos valores de nuestro proceso de integración europea, como son los derechos fundamentales, como es el Estado de Derecho, como es la dignidad humana que se plasma en el artículo 2 y en toda nuestra tradición europea. Para ir acabando, creo que hay un tema que le dedicamos poco tiempo, es el quinto de los 6 que iba a tratar, que me parece que es muy importante, que es adaptarnos a las nuevas exigencias de la sociedad de la información. Lo decimos de manera muy retórica, pero creo que esta emergencia de los gigantes de la red, todos tenemos en mente a quién nos referimos, reclama también una reacción jurídica y política mucho más seria y propia por parte de la Unión. Les digo, gigantes que tienen un PIB superior a muchos estados de la comunidad internacional y que además tiene una forma de actuación de una potencia tal que pone en tela de juicio los instrumentos tradicionales clásicos, entre otras cosas porque hay una extraterritorialidad, no sabemos desde dónde operan buena parte de ellos, con lo cual los instrumentos jurídicos tradicionales basados en el Estado y la soberanía son claramente insuficientes, con todas las manifestaciones que queramos ver, incluida la impositiva, que buena parte de ellos nos hemos enterado que no pagan apenas impuestos, o los pagan de manera prácticamente anecdótica, tejiendo todo un sistema de filiales en paraísos fiscales. Por cierto, no solamente los gigantes, también lo hemos visto respecto a algunas empresas relevantes de nuestro entorno. Esto requiere claramente una reacción, una respuesta por parte de la Unión que yo creo que va bien enfocada, todavía muy parcial, pero que requiere una visión más amplia en el futuro. Fíjense que hace menos de un mes, el 25 de mayo de 2018, ha entrado en vigor un reglamento que va a ser el mejor banco de pruebas en esta materia, el reglamento de la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos, que puede parecer algo anecdótico, pero digo, va a ser buen
banco de prueba porque nos demos cuenta o no nos demos cuenta, en la red gratis prácticamente no hay nada. No puede ser gratis lo que hacemos con un operador y resulta que se convierte en gigante económico. Como decía la comisaria encargada de la materia, Jourova, si pronuncio bien, los datos, sin darnos cuenta, los datos personales, son el oro del siglo XXI para estas empresas. Y hasta este momento, claramente, la reacción por parte de los Estados y de la Unión Europea había sido claramente insatisfactoria. Veremos cuando dentro de un año se haga balance del mismo, veremos si esta ambiciosa reacción de la Unión Europea resulta efectiva o tiene que ser complementada, y así en otros ámbitos. En todo caso, y no les voy a aburrir con la dimensión jurídica, la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Luxemburgo, está siendo de lo más interesante. En realidad es el tribunal del mundo, diría yo, más valiente a la hora de plantar cara a estos gigantes económicos que ningún tribunal de ningún Estado tiene capacidad para hacerlo unilateralmente. Pero el Tribunal de Justicia lo ha hecho desde dos perspectivas, y en este instituto se ha estudiado una de ellas de manera muy intensiva, y tenemos algún experto también en la sala. A través de la condena del abuso de posición dominante en el mercado. No se prohíbe la posición dominante en el mercado de Google, pero si abusa de ella tiene que haber instrumentos efectivos, y vaya que si las sanciones económicas que están imponiendo son efectivos y disuasorios desde esa perspectiva del derecho de la competencia. Pero es que además tiene que ser también desde el ámbito del control de la protección de datos. Y en estos momentos hay 3 o 4 casos pendientes ante el Tribunal de Justicia, uno de una cuestión prejudicial de España y otro muy interesante también de Francia, donde en el fondo se está entablando una guerra entre el Tribunal de Justicia y estos gigantes de la comunicación. Visualizada, por ejemplo, hemos visto en los medios de comunicación estos días, y una sentencia también del Tribunal de Luxemburgo, el derecho al olvido, el derecho a que desaparezcan determinadas informaciones o datos personales de la red. Lo podemos establecer a través de nuestra legislación en Francia, pero ¿cómo se lo vamos a pedir en Google, que tiene la sede, desde luego, fuera de la Unión Europea, y se ampara una legislación como es la americana, que va en contra precisamente de lo legislado por parte de los Estados miembros de la Unión Europea? Bueno, pues el Tribunal de Justicia está diseñando soluciones alternativas para que, oiga, usted, Google, haga lo que quiera en Estados Unidos sobre el resto de la comunidad internacional, pero dentro de la Unión Europea, si usted quiere seguir actuando, tendrá que respetar estos elementos propios, en este caso de la protección de datos, que lo pongo como elemento más visual, pero eso mismo se aplicaría a el resto de materias. Y para terminar, y lo digo en último lugar, pero ya les he dicho en la introducción que desde mi punto de vista es el aspecto fundamental, que es Europa y la defensa de su identidad, algo más que una cuestión de principios. El apartado 8. El proceso de integración europea, y es de lo que más orgullosos nos sentimos cuando nos miramos al espejo, es que ha sido un elemento volitivo, no ha sido el control militar, no ha sido el control imperialista del más fuerte sobre el más débil, sino un proceso voluntario de atribución de competencias de los Estados a una unión supranacional para que conjuntamente ejerce esas competencias. Y se ha hecho con unos requisitos, que es por lo que nosotros no pudimos entrar hasta el 86, o Portugal, o Grecia hasta el 81, los países del este. Hay que ser democráticos, hay que garantizar los derechos fundamentales en un umbral mínimamente satisfactorio que se plasma en la pertenencia al respeto, la pertenencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos y el respeto de su jurisprudencia. La dignidad humana tiene que ser un pilar básico de la actuación y, si ustedes quieren, democracia visualizada en ese Estado de Derecho diseñado en nuestro continente. Sin eso no existe Unión Europea. Por eso, si no se cumplen esos requisitos, los Estados no pueden adherirse a la misma, y, por cierto, si ya se está dentro y se deja de cumplir, deberá haber mecanismos para que esos Estados o lo cumplan, iba a decir dejen de pertenecer, no sé si me atrevo a decir tanto, o por lo menos se suspenda su pertenencia en los términos previstos en los propios tratados. Y digo esto porque verdaderamente no es anecdótico. Yo creo que hay motivos para preocupación muy seria en algunos Estados miembros de la Unión Europea. No de los de fuera, que ya nos plantean posibles dudas y se quieran adherir, y no pongo ejemplos porque los tenemos en mente, en fin, el umbral de protección de derechos humanos en Rusia, que no quiere adherirse a la Unión Europea, o Turquía, o Ucrania en estos momentos, pues es preocupante. Pero es que dentro de la Unión Europea hay estados que hacen lista de los gitanos que se encuentran en su territorio, se enorgullecen de ello y públicamente dicen que qué pena que no podamos expulsar a los que tienen nacionalidad de ese Estado. En fin, no hace falta recordar la jurisprudencia del Tribunal Europeo en materia de listados de comunidades basadas en elementos que discriminen, para poner de manifiesto, en fin, la insensatez de esas medidas, o algunas de las propuestas de algunos de los Estados que pertenecen al grupo de Visegrado, que han activado en 2 de ellos pues, un procedimiento
la única vez, salvo el amago que ocurrió con Austria en su momento y que Marcelino Oreja fue además uno de los 3 miembros del Comité de Sabios que intervino, en estos momentos está puesto en marcha el procedimiento del artículo 7 con un Estado miembro de la Unión en la primera de las 3 fases que tiene el procedimiento, porque se considera que puede existir una violación grave y reiterada de derechos fundamentales en su territorio, más allá de la anécdota de la legislación en materia de su Tribunal Constitucional. Y tenemos al Estado que va a presidir la Unión Europea a partir de la semana próxima, que también, la verdad, algunas de las declaraciones hechas en materia de inmigración y en algunos otros elementos ligados al Estado de Derecho, pues creo que son bastante preocupantes y, bajo mi punto de vista, intolerables, porque esa es la seña de identidad de la Unión Europea y eso es lo que nos permite actuar en esa comunidad internacional, pedir la palabra en esa comunidad internacional de manera efectiva y rentabilizarlo además, que es lo que hay que explicar en términos económicos en nuestra actuación. Con esto termino, unas consideraciones finales que terminan pues donde empiezan. La Unión Europea en este delicado momento del contexto jurídico internacional y en este delicado momento del propio contexto interno de la Unión Europea y de sus Estados miembros, debe de pedir la palabra en la comunidad internacional para respetar, en primer lugar, para impulsar cambios que afronten los retos a los cuales nos enfrentamos todos en esa comunidad internacional, pero también para sentirse orgullosa del modelo que ha diseñado en los últimos 70 años e ilustrar al resto de miembros de la comunidad internacional que es un modelo efectivo y además rentable, en el cual ganan las empresas, pero ganan también los ciudadanos en ese espacio jurídico europeo. Y debe hacerse presente, como les había dicho, en esta escena internacional, para respaldar el multilateralismo, porque con todas sus deficiencias es el método más adecuado para convivir los 194 estados que configuramos la comunidad internacional, y no lo digo solo en la dimensión comercial, aunque creo que también es importante, también en la política de Naciones Unidas, también en la diplomática y también, por supuesto, incluso la de la lucha con los crímenes internacionales a través de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, respaldar al euro como una zona estable, haciendo las reformas internas necesarias, también desde la perspectiva de la solidaridad y social, asumiendo también, en tercer lugar, un perfil propio en materia de defensa, aunque esto resulte caro, aunque esto resulte en ocasiones difícil de vender, con una autonomía defensiva, porque sin una seguridad no hay posibilidad de preservar los valores a los que he hecho mención. En cuarto lugar, marcando también un ejemplo en la respuesta efectiva, pero razonable, al reto de la inmigración. En quinto lugar, tratando de ser pionera jurídica y económicamente en lucha, suena un poco fuerte, pero al menos en la manera de afrontar la actuación de los gigantes económicos que actúan en la red bajo la extraterritorialidad y, por último y más importante, el mantenimiento de los valores jurídicos que identifican a nuestro proceso. Ese es el reto, impulsar la Unión Europea para afrontar estos retos comunes, o la alternativa es bien clara, volver a la oscura sombra de nuestro pasado que, por muy lejano que sea, 70 años después, desde luego, nos puede ilustrar a qué conduce cuando, en lugar de estar unidos para afrontar los retos a los que nos enfrentamos, pues lo que tenemos es disgregación y enfrentamiento entre nosotros. Porque creo que el lema está claro y creo que es imprescindible transmitirlo a las nuevas generaciones. Éxitos pasados no garantizan el éxito futuro. Luego, por tanto, tenemos que transmitir claramente a las nuevas generaciones que hoy cogen sus diplomas que, desde luego, hay valores que defender y que, desde luego, merece la pena proseguir por el camino emprendido por nuestros padres, por nuestros abuelos, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando, tras la Declaración Schuman, se inició la apasionante labor de construir el proceso de integración europea. Muchas gracias.